El universo, un lienzo de maravillas cósmicas donde las estrellas se encienden, iluminando la vasta oscuridad con su resplandor. Cada estrella, una chispa de vida en el inmenso vacío, nace de nubes de gas y polvo, fusionándose en un ballet cósmico que desafía la imaginación. Y las galaxias, esos majestuosos conglomerados de estrellas, gas y materia oscura, danzan a través de distancias inimaginables. Se acercan, se entrelazan y a veces, colisionan en un espectáculo de proporciones épicas. Este baile cósmico es una sinfonía de fuerzas gravitacionales, una coreografía que ha durado miles de millones de años. Es un espectáculo que nos llena de asombro, un recordatorio de nuestra propia existencia fugaz contra el telón de fondo de la eternidad. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno es una ventana al pasado, una luz que ha viajado millones de años para llegar a nuestros ojos. Nos hace reflexionar sobre nuestra pequeñez y la grandeza del cosmos. Pero, ¿alguna vez se han parado a preguntar qué sucede cuando cae el telón de esta gran obra cósmica? ¿Qué destino le espera al universo cuando las luces de las estrellas se apaguen y el escenario quede vacío? Es una pregunta que ha intrigado a científicos y filósofos por igual. Tendemos a pensar en el universo como eterno, inmutable, una vasta extensión que siempre ha sido y siempre será. Pero la verdad es que el cosmos, como todo lo que contiene, está sujeto a la inexorable marcha del tiempo. Nada es permanente, ni siquiera las estrellas más brillantes. Pero la verdad es que el cosmos, como todo lo que contiene, está sujeto a la inexorable marcha del tiempo. Las estrellas nacen, viven y mueren. Las galaxias se forman, evolucionan y eventualmente se desintegran. Incluso el tiempo mismo, esa constante que parece inmutable, tiene un papel en el destino final del universo. Las mismas fuerzas que impulsan la maquinaria celestial, los hornos nucleares de las estrellas, la fuerza de la gravedad, incluso el tiempo mismo, no son infinitas. Las estrellas, esos hornos nucleares que brillan en el cielo, eventualmente agotan su combustible y mueren. La gravedad, esa fuerza que mantiene unidas a las galaxias, también tiene sus límites. En esta serie, nos embarcamos en un viaje al final de los tiempos, para presenciar el destino final del universo. Exploraremos cómo las estrellas se apagan, cómo las galaxias se desintegran y qué queda cuando todo lo que conocemos ha desaparecido. Es un viaje que nos llevará a los confines del tiempo y el espacio. Exploraremos la ciencia detrás de estos eventos alucinantes, desde la muerte de las estrellas, que se convierten en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros, dependiendo de su masa. Veremos cómo estos cadáveres estelares siguen influyendo en el cosmos mucho después de que su luz se haya apagado. Hasta la evaporación de los agujeros negros, esos misteriosos objetos que desafían nuestra comprensión de la física. A través del proceso de radiación de Hawking, los agujeros negros pierden masa y eventualmente desaparecen, dejando tras de sí un vacío en el tejido del espacio-tiempo. Y reflexionaremos sobre las implicaciones para la vida, el universo y todo. ¿Qué significa para nosotros, seres humanos, saber que el universo tiene un final? ¿Cómo afecta esto nuestra comprensión de la vida y nuestro lugar en el cosmos? Estas son preguntas profundas que nos llevan a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro futuro. Abróchense los cinturones, compañeros de viaje, mientras nos aventuramos en los territorios inexplorados del futuro, donde las leyes conocidas de la física podrían doblarse y romperse. Nos adentraremos en un futuro donde la tecnología y la ciencia nos permitirán explorar más allá de los límites actuales, abriendo nuevas fronteras en nuestra comprensión del universo, donde las leyes conocidas de la física podrían doblarse y romperse, revelando nuevos fenómenos y misterios que aún no podemos imaginar. La física cuántica, la teoría de cuerdas y otras teorías avanzadas nos ofrecen un vistazo a un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás habíamos soñado. Y lo inimaginable se convierte en realidad. Un futuro donde la humanidad podría viajar a través del tiempo y el espacio, colonizar otros planetas y quizás, algún día, encontrar otras formas de vida. Es un viaje lleno de posibilidades infinitas, donde cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas y nuevas maravillas por explorar. Vivimos en lo que podríamos llamar la edad de oro del universo. Estrellas, como nuestro propio Sol, brillan con energía juvenil, irradiando luz y calor que bañan sus sistemas planetarios. Es una época de vibrante actividad, una sinfonía cósmica de creación y destrucción que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años luz.
Aquí en la Tierra, disfrutamos del brillo de nuestro Sol, una estrella de mediana edad que proporciona las condiciones perfectas para que florezca la vida. Es fácil caer en una falsa sensación de permanencia, creer que este momento, este delicado equilibrio, durará para siempre. Pero el universo, como sabemos, es un maestro del disfraz. Debajo de esta apariencia de estabilidad, se encuentra una verdad más profunda, un reloj cósmico que avanza implacablemente hacia un final inevitable. Cada estrella que vemos, cada galaxia que observamos, lleva dentro de sí las semillas de su propia desaparición. Y ahí, amigos míos, es donde realmente comienza nuestro viaje. Las estrellas, esos faros celestiales, no son eternas. Nacen del colapso de nubes de gas y polvo, encendidas por la inmensa presión y calor en sus núcleos. Esta fusión nuclear, el proceso de fusionar elementos más ligeros en otros más pesados, es el motor que impulsa a una estrella, liberando cantidades inimaginables de energía en el proceso. Pero como cualquier motor, el combustible de una estrella es finito. Las estrellas más pequeñas, como nuestro Sol, eventualmente agotarán su combustible de hidrógeno, expandiéndose lentamente en gigantes rojas, engullendo sus planetas interiores, antes de desprenderse de sus capas exteriores para convertirse en enanas blancas humeantes. Las estrellas más grandes, más masivas, viven rápido y mueren jóvenes. Consumen su combustible a un ritmo acelerado. Sus vidas culminan en espectaculares explosiones de supernova, eclipsando brevemente galaxias enteras, antes de colapsar en estrellas de neutrones o agujeros negros. Estas muertes estelares, si bien marcan el final del viaje individual de una estrella, también son esenciales para la continuación del ciclo cósmico. Nuestro propio Sol, el ancla de nuestro sistema solar, no es una excepción a esta danza cósmica de vida y muerte. Aunque actualmente proporciona el calor y la luz esenciales para la vida en la Tierra, en unos 5.000 millones de años, nuestro Sol comenzará su acto final. A medida que su combustible de hidrógeno disminuye, el Sol se expandirá en una gigante roja. Sus capas externas se extenderán hacia el sistema solar interior, engullendo a Mercurio, Venus, y posiblemente incluso a la Tierra. Nuestro planeta, una vez lleno de vida, se reducirá a un páramo árido y quemado. Pero incluso en la muerte, el Sol continuará dando forma al cosmos. A medida que desprende sus capas externas, sembrará el medio interestelar con elementos más pesados, los componentes básicos de futuras generaciones de estrellas y planetas. Así que la muerte del Sol marca el final de nuestro sistema solar como lo conocemos, también siembra las semillas para nuevos comienzos en otras partes del cosmos. A medida que el Sol se expande en su fase de gigante roja, se desencadenará una serie de eventos cósmicos que cambiarán para siempre el destino de los planetas en nuestro sistema solar. Este proceso, aunque fascinante, será devastador para los mundos que orbitan nuestra estrella. Los planetas que no sean engullidos por el Sol en expansión, se enfrentarán a un cambio drástico en su ballet cósmico. El aumento de la radiación y los vientos estelares les arrancarán sus atmósferas, dejándolos como cáscaras estériles y sin aire. Este proceso de despojo atmosférico será implacable, transformando paisajes que alguna vez pudieron haber albergado vida en desiertos inhóspitos. Los planetas rocosos, como la Tierra y Marte, perderán sus atmósferas protectoras, exponiendo sus superficies a la radiación intensa del Sol. Sin una atmósfera que los proteja, estos planetas se convertirán en terrenos baldíos, incapaces de sustentar cualquier forma de vida. Los océanos, si aún existen, se evaporarán rápidamente, dejando atrás vastas cuencas secas y agrietadas. Los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, podrían expandirse inicialmente debido al aumento de energía del Sol. Este incremento de energía provocará que sus atmósferas se calienten y se expandan, creando un espectáculo impresionante de colores y movimientos en sus nubes superiores. Sin embargo, esta expansión será solo temporal. Con el tiempo, estos gigantes gaseosos también perderán una parte importante de su masa. La intensa radiación solar y los vientos estelares arrancarán las capas exteriores de estos planetas, reduciendo su tamaño y masa de manera significativa. Este proceso de pérdida de masa será gradual pero constante, alterando la estructura y composición de estos colosos celestiales. Los anillos de Saturno, antes majestuosos y brillantes,
también se verán afectados por estos cambios. La radiación y los vientos estelares dispersarán las partículas de hielo y polvo que componen los anillos, haciendo que se disipen lentamente en el espacio. Este proceso de disolución de los anillos será un recordatorio visual del poder destructivo del Sol en su fase de gigante roja. Se disiparán en el espacio, dejando a Saturno sin su característica más distintiva. El sistema solar exterior, actualmente un reino gélido de cuerpos helados, experimentará un breve periodo de calor. Este calor temporal será causado por la expansión del Sol, que extenderá su alcance más allá de las órbitas actuales de los planetas exteriores. Los cuerpos helados en el sistema solar exterior, como los planetas enanos y los cometas, sentirán el calor del Sol por primera vez en miles de millones de años. Este calor podría provocar la sublimación de los hielos en sus superficies, creando atmósferas temporales y colas de gas y polvo similares a las de los cometas. Sin embargo, este periodo de calor será breve y no durará lo suficiente como para provocar cambios significativos. Experimentará un breve periodo de calor, a medida que el alcance del Sol se extiende más allá. Pero este será un alivio fugaz, ya que el Sol finalmente se encogerá en una enana blanca. Este proceso de contracción marcará el final de la fase de gigante roja del Sol y el comienzo de su vida como una enana blanca. A medida que el Sol se convierte en una enana blanca, su luz y calor disminuirán drásticamente. La enana blanca será una sombra pálida de su antigua gloria, emitiendo solo una fracción de la energía que una vez produjo. Este cambio transformará el sistema solar en un lugar frío y oscuro, muy diferente del vibrante y cálido hogar que una vez fue. Ya que el Sol finalmente se encogerá en una enana blanca, su luz y calor un mero parpadeo comparado con su antigua gloria. El sistema solar, una vez vibrante y lleno de potencial para la vida, se convertirá en un cementerio desolado de objetos celestes. Los planetas y lunas que sobrevivan a este proceso se encontrarán orbitando una estrella moribunda, sin la energía necesaria para sustentar la vida. La enana blanca, aunque aún brillante, no tendrá la capacidad de calentar los planetas a su alrededor. Estos mundos se enfriarán y se congelarán, convirtiéndose en esferas de hielo y roca. La vida, si alguna vez existió en estos planetas, se extinguirá, dejando solo rastros fósiles de su existencia pasada. El sistema solar, una vez vibrante y lleno de potencial para la vida, se convertirá en un cementerio desolado de objetos celestes, orbitando para siempre una estrella moribunda. Este destino, aunque triste, es una parte natural del ciclo de vida de las estrellas y los sistemas planetarios. A medida que el Sol envejece y cambia, también lo hacen los mundos que lo rodean, adaptándose y transformándose en respuesta a su estrella madre. Se convertirá en un cementerio desolado de objetos celestes, orbitando para siempre una estrella moribunda. Sin embargo, este no es el final de la historia. En otros rincones del universo, nuevas estrellas están naciendo, y con ellas, nuevos sistemas planetarios están tomando forma. Estos nuevos mundos tendrán la oportunidad de desarrollar vida y prosperar, continuando el ciclo eterno de nacimiento, vida y muerte en el cosmos, orbitando para siempre una estrella moribunda. Así, aunque nuestro sistema solar eventualmente se convierta en un lugar desolado, el universo seguirá adelante, lleno de nuevas oportunidades y posibilidades. La historia del cosmos es una de constante cambio y evolución, y aunque el destino de los planetas de nuestro sistema solar sea sombrío, siempre habrá nuevos comienzos en las estrellas. Pero la historia del final del universo no se trata solo de la muerte de las estrellas. Hay fuerzas en juego a una escala mucho mayor, fuerzas que apenas estamos empezando a comprender: la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura, una red invisible que mantiene unidas a las galaxias, constituye la mayor parte de la masa del universo. No podemos verla, pero sabemos que está ahí por su influencia gravitatoria. Y luego está la energía oscura, una fuerza aún más misteriosa, que trabaja contra la gravedad, empujando el universo a separarse a un ritmo acelerado. Piénsenlo de esta manera. Si la gravedad es el pegamento que mantiene unido al universo, la energía oscura es el antipegamento, que lo separa poco a poco, pero con seguridad. Estas fuerzas invisibles jugarán un papel fundamental en el destino final del universo. Pero quizás el universo esté destinado a un final diferente, menos dramático.
En lugar de un desgarro catastrófico, ¿qué pasaría si el universo continuara expandiéndose para siempre, impulsado por el empuje implacable de la energía oscura? En este escenario, conocido como el Gran Frío, el universo se convierte en un lugar vasto, frío y solitario. Las galaxias se alejarían cada vez más, su luz cada vez más roja, hasta que desaparecieran por completo de la vista. Las estrellas eventualmente dejarían de formarse, ya que las materias primas para su creación se esparcirían demasiado. El universo se convertiría en un cementerio cósmico, lleno de los restos de estrellas muertas y agujeros negros, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Este es un futuro donde reina la entropía, donde la energía se distribuye uniformemente y no ocurre nada. El universo, como hemos visto, es un lugar de cambio constante, donde incluso lo que parece eterno está sujeto al implacable paso del tiempo. Las estrellas que vemos, las galaxias que observamos, incluso el mismísimo tejido del espacio-tiempo, todo está en un estado de flujo continuo. Nuestra época actual, esta era dorada del universo, no es más que un instante fugaz en la gran línea de tiempo cósmica, pero también es un momento precioso, un tiempo en el que las condiciones son justas para que la vida florezca, para que las estrellas se enciendan y para que el universo revele sus secretos. A medida que nos adentramos en los misterios del cosmos y descubrimos los secretos de su destino final, no olvidemos apreciar la belleza y la maravilla del momento presente, porque es en este instante fugaz que nos encontramos al borde del descubrimiento cósmico. Cuando miramos al cielo nocturno, nuestros ojos se fijan en las incontables estrellas que pintan la oscuridad. Cada una de estas estrellas es un sol, muchas veces más grande y brillante que el nuestro, y cada una de ellas podría tener su propio sistema de planetas orbitando a su alrededor. La vista es impresionante y nos llena de asombro y curiosidad, pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que hay entre esas estrellas? ¿Qué hay en el vasto espacio que las separa? Pero lo que a menudo no logramos comprender es el inmenso vacío que separa estos faros celestiales. Este vacío no es simplemente un espacio sin nada, es una extensión inimaginable de distancia y tiempo. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida conocida en el universo, aún nos tomaría años, décadas, o incluso siglos llegar de una estrella a otra. Este vacío es tan vasto que desafía nuestra comprensión y nos hace sentir pequeños e insignificantes. El universo es un lugar de distancias enormes, donde incluso la velocidad de la luz, el límite máximo de velocidad, parece terriblemente lenta. La luz de las estrellas que vemos en el cielo nocturno ha viajado durante años, a veces miles o millones de años, para llegar hasta nosotros. Esto significa que cuando miramos las estrellas, estamos viendo el pasado. Estamos viendo cómo eran esas estrellas hace mucho tiempo, no como son ahora. La luz es nuestro mensajero del pasado, llevándonos historias de tiempos y lugares lejanos. Pensemos en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Es nuestro hogar en el universo, una vasta colección de estrellas, planetas, gas y polvo, todos girando en un majestuoso ballet cósmico. La Vía Láctea es solo una de miles de millones de galaxias en el universo observable, pero para nosotros es especial. Es donde se encuentra nuestro sistema solar, nuestro planeta, y todo lo que conocemos. Es un disco giratorio de cientos de miles de millones de estrellas, que se extiende a lo largo de más de 100.000 años luz. Para poner esto en perspectiva, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos tomaría más de 100.000 años cruzar de un lado de la galaxia al otro. Y eso es solo nuestra galaxia. Hay galaxias que son mucho más grandes y otras que son más pequeñas, pero todas ellas están separadas por vastas distancias de espacio vacío. Sin embargo, incluso este gigante no es más que una pequeña isla en el vasto océano cósmico, separada de sus vecinas galácticas por millones de años, luz de lo que parece ser un espacio vacío. Este espacio entre galaxias es tan vasto que si nuestra galaxia fuera del tamaño de una moneda, la galaxia más cercana estaría a varios metros de distancia, y entre ellas habría un vacío casi total, un espacio donde la materia es extremadamente escasa. Este vacío cósmico, sin embargo, no está realmente vacío, aunque parece desolado y sin vida, está lleno de misterios y fenómenos que apenas comenzamos a comprender. Hay partículas subatómicas, campos de energía, y fuerzas invisibles que juegan un papel crucial en la estructura y evolución del universo.
Este vacío es el escenario donde se desarrollan algunos de los eventos más importantes y dramáticos del cosmos. Está lleno de un tenue resplandor de radiación, el resplandor del Big Bang, y una escasa dispersión de gas y polvo intergaláctico. Este resplandor, conocido como la radiación de fondo de microondas, es un eco del nacimiento del universo, una reliquia de la explosión que creó todo lo que conocemos. El gas y el polvo intergaláctico, aunque escasos, son los bloques de construcción de futuras estrellas y galaxias. Son los ingredientes primordiales de la creación cósmica, y es dentro de esta extensión aparentemente desolada donde se desarrolla el destino de las galaxias. Las galaxias no están estáticas, están en constante movimiento, atraídas por la gravedad, fusionándose y separándose en un baile cósmico que dura miles de millones de años. Este proceso de fusión y separación es fundamental para la evolución del universo, creando nuevas galaxias y estructuras cósmicas. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que estás viendo solo una pequeña parte de un vasto y maravilloso universo, lleno de misterios y maravillas que aún estamos descubriendo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está actualmente en curso de colisión con nuestra vecina galáctica más cercana, Andrómeda. Pero no se asusten. Este encuentro cósmico no ocurrirá hasta dentro de 4.000 millones de años. Pero cuando suceda, será un espectáculo de proporciones inimaginables. Imaginen dos discos giratorios de estrellas, cada uno con cientos de miles de millones de soles, precipitándose el uno hacia el otro a velocidades que superan los cientos de kilómetros por segundo. Las fuerzas gravitacionales en juego serán inmensas, distorsionando las formas de ambas galaxias, extrayendo largas corrientes de estrellas y gas, creando un ballet cósmico de una belleza impresionante y un poder destructivo. Si bien es poco probable que las estrellas individuales choquen directamente, sus órbitas se verán sumidas en el caos. Nuevas estrellas nacerán en la vorágine de gas y polvo, mientras que otras serán lanzadas al vacío intergaláctico, destinadas a vagar solas por la eternidad. A medida que la Vía Láctea y Andrómeda se acercan, sus campos gravitacionales comenzarán a interactuar creando fuerzas de marea que distorsionan sus formas. Estas colas de marea, vastas corrientes de estrellas y gas, serán lanzadas al espacio, como bailarines cósmicos atrapados en un abrazo giratorio. Piénsenlo así. Imaginen dos bailarines de vals, con los brazos extendidos, sus cuerpos balanceándose al unísono. Mientras giran, sus brazos crean arcos elegantes, trazando patrones intrincados en el aire. Del mismo modo, las fuerzas de marea entre las galaxias las esculpirán en impresionantes, aunque temporales, obras maestras cósmicas. Estas interacciones de marea no son solo estéticamente agradables, juegan un papel crucial en la evolución de las galaxias. Pueden desencadenar estallidos de formación estelar, alimentar el crecimiento de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, e incluso alterar la estructura misma del cosmos. La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda no será un evento único. Durante miles de millones de años, estos dos gigantes galácticos bailarán repetidamente uno alrededor del otro, su abrazo gravitacional atrayéndolos cada vez más cerca, hasta que finalmente se fusionen en una sola galaxia colosal. Esta nueva galaxia, a menudo llamada Milcomeda, será un crisol cósmico, una mezcla de las estrellas, el gas y el polvo de ambas galaxias progenitoras. Será un lugar de intensa formación estelar, a medida que las nubes de gas en colisión se enciendan, dando a luz a una nueva generación de estrellas. Sin embargo, esta fusión galáctica no será un evento pacífico. Los agujeros negros supermasivos en los centros de ambas galaxias también girarán en espiral uno hacia el otro, y eventualmente se fusionarán en un evento cataclísmico que enviará ondas gravitacionales ondulando a través del cosmos. Las fusiones galácticas no son solo eventos aislados, son un proceso fundamental en la evolución del universo, moldeando el cosmos en el tapiz de galaxias que observamos hoy. De hecho, se cree que muchas de las galaxias elípticas que vemos hoy son los restos de colisiones galácticas pasadas. A diferencia de las galaxias espirales, como nuestra propia Vía Láctea, que se caracterizan por sus discos planos y brazos espirales, las galaxias elípticas son más redondeadas, parecidas a balones de fútbol cósmicos gigantes.
Contienen estrellas más viejas, y tienen poca formación estelar continua, lo que sugiere que se formaron a través de la fusión de galaxias más pequeñas. Estas fusiones galácticas son como competiciones de baile cósmicas, donde las galaxias más grandes y masivas engullen a sus compañeras más pequeñas, creciendo y volviéndose más dominantes con el tiempo. En el corazón de la mayoría, si no de todas, las grandes galaxias, se esconde un agujero negro supermasivo, un gigante gravitacional millones o incluso miles de millones de veces más masivo que nuestro Sol. Estos monstruos cósmicos juegan un papel crucial en la vida y la muerte de las galaxias. A medida que las galaxias se fusionan, sus agujeros negros centrales se atraen entre sí, girando en espiral cada vez más cerca en una danza gravitacional de muerte. A medida que se acercan, liberan enormes cantidades de energía, creando poderosos chorros de radiación que se pueden ver a través de miles de millones de años luz. Estos chorros pueden calentar y alejar el gas y el polvo circundantes, apagando la formación de estrellas y moldeando la evolución de las galaxias que se fusionan. En cierto sentido, estos agujeros negros actúan como escultores cósmicos, moldeando la distribución de materia y energía en el universo. Las galaxias no están dispersas al azar por todo el universo. Se agrupan en estructuras enormes, como ciudades y pueblos cósmicos, conectadas por filamentos de materia oscura y separadas por inmensos vacíos cósmicos. Estos cúmulos de galaxias son las estructuras unidas gravitacionalmente más grandes del universo. Dentro de estos cúmulos, las galaxias se mueven constantemente, compitiendo por su posición, y ocasionalmente chocando entre sí. Estas interacciones impulsan la evolución de las galaxias, provocando la formación de estrellas, alimentando el crecimiento de los agujeros negros y dando forma a la estructura a gran escala del cosmos. Imagínenlo como un juego de billar cósmico, donde las galaxias son las bolas y la fuerza de la gravedad es el taco. Cada colisión, cada interacción, deja su huella en el tapiz cósmico. A medida que el universo continúa evolucionando, impulsado por la implacable expansión del espacio y la fuerza de la gravedad, la danza cósmica de las galaxias seguirá su curso. Las galaxias chocarán y se fusionarán, formando estructuras más grandes y masivas, mientras que otras serán lanzadas al vacío cósmico, destinadas a vagar solas por la eternidad. El universo del futuro lejano será un lugar muy diferente al que observamos hoy. Las constelaciones familiares se habrán dispersado hace mucho tiempo, y el cielo nocturno estará dominado por el débil brillo de galaxias distantes que se fusionan. Pero incluso en este futuro lejano, la danza del cosmos continuará, un testimonio del poder perdurable de la gravedad y la naturaleza en constante evolución del universo. Las estrellas. Imaginen esferas inmensas de plasma brillante alimentadas por una energía nuclear impresionante en sus centros. Son como farolas en la inmensidad del cosmos, iluminando la oscuridad del espacio con su luz. Desde aquí, desde la Tierra, parecen eternas, ¿verdad? Pero incluso las estrellas tienen un fin. Cada estrella que vemos en la noche, desde las más pequeñas y rojas hasta las gigantes azules y brillantes, algún día se quedará sin energía. Y cuando eso pase, el universo, poco a poco, se irá apagando. Dentro de 100.000 millones de años, la última estrella se apagará. Y entonces comenzará una era de frío y silencio en el cosmos. Las primeras en irse, en desaparecer, serán las estrellas más grandes y brillantes. Gigantes. Imaginen la fuerza que tienen. Con su enorme gravedad, aprietan y calientan sus centros, sus núcleos, a temperaturas altísimas. Es como un horno gigante, pero mucho, mucho más caliente. Queman su combustible, su energía nuclear, rapidísimo. En apenas unos pocos millones de años, estas gigantes estelares se quedan sin hidrógeno. Y como tienen hambre, empiezan a fusionar cosas más pesadas como el helio y el carbono en sus núcleos. Este proceso suelta aún más energía y hace que la estrella se hinche, se haga enorme, hasta convertirse en una supergigante roja. Imaginen algo así de grande.
Finalmente la estrella explota, ¡boom!, una supernova, cataclismo, lanza todo lo que tiene fuera, al espacio, y lo que queda en el centro, una estrella de neutrones, o un agujero negro. Nuestro querido Sol, una estrella de tamaño mediano, como tantas otras, tampoco escapa a este destino final. En unos 5.000 millones de años, el Sol habrá consumido casi todo el hidrógeno en su núcleo, y empezará a fusionar helio. Este cambio hará que el Sol se expanda enormemente, transformándose en una gigante roja, que se tragará las órbitas de Mercurio, Venus, e incluso la de la Tierra. La vida en nuestro planeta, como la conocemos ahora, desaparecerá mucho antes de que esto ocurra. Después de que el Sol agote su combustible nuclear, se desprenderá de sus capas externas, formando una nebulosa planetaria, una nube brillante de gas y polvo. En el centro de esta nebulosa, el núcleo del Sol permanecerá como una enana blanca, un remanente estelar increíblemente denso y caliente. Las enanas blancas son esencialmente el núcleo expuesto de una estrella, compuesta principalmente de carbono y oxígeno. Aunque ya no producen energía a través de la fusión nuclear, las enanas blancas todavía irradian calor al espacio, enfriándose gradualmente durante miles de millones de años. Mientras que las estrellas como nuestro Sol se convertirán en enanas blancas, las estrellas más pequeñas y frías, conocidas como enanas rojas, tendrán un destino diferente. Estas estrellas con masas inferiores al 8% de la masa de nuestro Sol, queman su combustible nuclear mucho más lento. De hecho, las enanas rojas tienen una vida útil tan larga que ninguna de ellas ha llegado al final de su vida en los 13.8 mil millones de años de historia del universo. Cuando las enanas rojas finalmente agoten su combustible, se enfriarán gradualmente y se desvanecerán, convirtiéndose en objetos oscuros y fríos, conocidos como enanas marrones. A medida que las últimas estrellas se apagan y las enanas blancas se enfrían, el universo se volverá cada vez más oscuro y frío. Imaginen, la temperatura promedio del cosmos se acercará al cero absoluto, la temperatura a la que todo, absolutamente todo movimiento molecular cesa. La luz de las estrellas, esa luz que una vez iluminó el universo, se habrá desvanecido. Solo quedará la débil radiación de fondo cósmico de microondas, un eco, un susurro del Big Bang. El universo estará dominado por la oscuridad y el silencio. En este futuro lejano y frío, incluso la materia misma comenzará a desintegrarse. Según algunas teorías físicas, los protones, esas partículas pequeñitas, subatómicas que forman el núcleo de los átomos, podrían no ser estables a largo plazo. Gap-2s con el tiempo. Los protones podrían desintegrarse. ¿En qué se desintegrarían? Pues en partículas más ligeras como positrones y neutrinos. Si esto fuera cierto, significa que incluso los objetos más sólidos, los más duraderos del universo, como las enanas blancas y las estrellas de neutrones, con el tiempo, se evaporarían. Se evaporarían en una fina niebla de partículas subatómicas. Con las estrellas apagadas, la materia desintegrándose y el universo expandiéndose a un ritmo acelerado, el cosmos se volverá cada vez más vacío y desolado. Las galaxias se alejarán tanto que ya no serán visibles entre sí. Las estrellas y los planetas se convertirán en recuerdos distantes, perdidos en la inmensidad del espacio-tiempo. El universo habrá alcanzado un estado de entropía máxima, donde la energía se distribuye uniformemente, y no hay potencial para ningún cambio, o proceso significativo. Este es el frío silencio del cosmos. En el cementerio cósmico del futuro lejano, donde las estrellas se han apagado y la materia se desvanece, una clase de objetos celestes dominará: los agujeros negros.
Estos objetos misteriosos, nacidos del colapso de estrellas gigantes, son los últimos supervivientes de un universo que muere. Con su fuerza de gravedad insaciable, seguirán atrayendo y consumiendo todo lo que se acerque. Incluso en la oscuridad y el vacío del futuro lejano, los agujeros negros serán como faros, deformando el espacio y el tiempo, y liberando muchísima energía mientras devoran la materia a su alrededor. Los agujeros negros no son nada delicados con lo que comen. Se tragan cualquier cosa que se acerque demasiado, ya sean restos de estrellas, nubes de gas, o incluso otros agujeros negros. Cuando un agujero negro se encuentra con otro, empiezan un baile gravitatorio que puede durar millones de años. Gap 2S. Los dos agujeros negros giran uno alrededor del otro, acercándose cada vez más a medida que pierden energía en forma de ondas gravitacionales. Al final, los dos agujeros negros se unen en un solo agujero negro mucho más grande, liberando una cantidad enorme de energía durante el proceso. En el corazón de casi todas las galaxias masivas, acecha un agujero negro supermasivo, un monstruo gravitacional con una masa de millones, o incluso miles de millones, de veces la de nuestro Sol. Estos gigantes cósmicos desempeñan un papel crucial en la evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas y dando forma a la estructura a gran escala del universo. En el futuro lejano, los agujeros negros supermasivos continuarán creciendo, alimentándose de las estrellas y el gas restantes en sus galaxias anfitrionas. Sección 4. La danza de la muerte. A medida que el universo continúa expandiéndose, las galaxias se alejarán cada vez más, y las colisiones entre galaxias serán cada vez más raras. Sin embargo, las galaxias que están unidas gravitacionalmente, como nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, están destinadas a chocar y fusionarse. Cuando esto suceda, los agujeros negros supermasivos en sus centros se acercarán en espiral, ejecutando una danza gravitacional, cataclísmica, que culminará en una fusión titánica. Sección 5. La radiación de Hawking. Aunque los agujeros negros parecen indestructibles, incluso ellos no son inmunes al paso del tiempo. En 1974, el físico Stephen Hawking hizo un descubrimiento revolucionario: los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación térmica muy débil debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Esta radiación, conocida como radiación de Hawking, roba energía del agujero negro, haciendo que pierda masa muy lentamente. Sección 6. La evaporación de los gigantes. La tasa de radiación de Hawking es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Corta pausa. Esto significa que los agujeros negros más pequeños se evaporan más rápido que los agujeros negros más grandes. De hecho, los agujeros negros con masas comparables a las de las montañas se evaporarían en una fracción de segundo, liberando una explosión de energía equivalente a la de miles de millones de bombas atómicas. Sin embargo, para los agujeros negros supermasivos, la evaporación por radiación de Hawking es un proceso increíblemente lento, que lleva mucho más tiempo que la edad actual del universo. A medida que los agujeros negros se evaporan lentamente, poquito a poco, a través de la radiación de Hawking, liberarán una corriente constante de partículas y energía al universo. Como un grifo que gotea, pero en lugar de agua, son partículas. Esta radiación será increíblemente débil, muy tenue y difusa, esparcida por todas partes. Pero estará presente en todas partes, como un susurro cósmico. En un futuro increíblemente distante, imagínense, dentro de muchísimo tiempo, cuando los últimos agujeros negros se hayan evaporado por completo, el universo estará bañado por un mar tenue y frío de radiación de Hawking, un eco fantasmal, un recuerdo lejano,
de la era de los agujeros negros. Con la evaporación de los últimos agujeros negros, el universo alcanzará un estado de vacío, casi absoluto. La materia, la energía y la información habrán sido recicladas y transformadas a lo largo de eones, y solo quedará un vacío vasto y frío. ¿Es este el final definitivo? ¿O es posible que en este vacío cuántico puedan surgir nuevas fluctuaciones cuánticas, dando lugar a nuevos universos? Larga pausa. El destino final del cosmos sigue siendo un misterio, un enigma que la ciencia aún no ha resuelto. Hemos visto el baile de las galaxias, la agonía de las estrellas y el reino frío y solitario de los agujeros negros. Pero incluso estos titanes del universo, estos devoradores insaciables de materia y energía, no pueden escapar al paso del tiempo. Imaginen un futuro tan lejano que la mente apenas puede comprenderlo. Un futuro en el que los últimos ecos del Big Bang han desaparecido, y la expansión del universo ha dispersado todo hasta convertirlo en una sombra de lo que una vez fue. En este escenario desolado, los agujeros negros, esos objetos tan densos que ni la luz puede escapar de su gravedad, se convierten en los últimos actores en el escenario cósmico. Pero incluso ellos están destinados a desaparecer. En la década de 1970, el físico Stephen Hawking hizo un descubrimiento revolucionario. Demostró que los agujeros negros no son completamente negros, como se creía antes. Usando los principios de la mecánica cuántica, Hawking descubrió que los agujeros negros emiten una radiación térmica muy débil. Ahora la conocemos como radiación de Hawking. Esta radiación, aunque es increíblemente tenue, hace que el agujero negro pierda masa. Es como si el propio tejido del espacio-tiempo se estuviera evaporando lentamente, poco a poco, en el borde de estos abismos gravitacionales. A medida que un agujero negro emite radiación de Hawking, pierde masa y se encoge. Un proceso que se acelera con el tiempo. Imaginen un agujero negro del tamaño de nuestro Sol. Se necesitaría una cantidad de tiempo inimaginablemente larga, mucho mayor que la edad actual del universo, para que se evaporara por completo a través de la radiación de Hawking. Pero el universo tiene tiempo de sobra. A medida que los eones se convierten en eternidades, incluso los agujeros negros más masivos, eventualmente, se reducen, liberando su energía almacenada en el vacío cósmico. Al final de su vida, un agujero negro no se desvanece silenciosamente. En cambio, experimenta una explosión cataclísmica, liberando una enorme cantidad de energía en forma de rayos gamma y otras partículas de alta energía. Con la desaparición de los últimos agujeros negros, el universo entra en una era de oscuridad y silencio absolutos. Ya no hay estrellas, ni galaxias, ni siquiera átomos. La temperatura se acerca al cero absoluto, y la entropía, la medida del desorden en el universo, alcanza su máximo. Este es el estado final del universo, según nuestro conocimiento actual de la física, un vacío vasto, frío y completamente uniforme. Un universo donde nada cambia, nada se mueve, y nada existe, al menos en el sentido en que lo conocemos. Ante este panorama desolador, es natural preguntarse, ¿es este, de verdad, el final? ¿Es este el destino inevitable de todo lo que existe? La respuesta, como pasa con muchas preguntas sobre el universo, es que, simplemente, no lo sabemos con certeza. Nuestra comprensión de la física, aunque ha avanzado muchísimo, todavía es incompleta. Existen lagunas en nuestro conocimiento, sobre todo en lo que se refiere a la naturaleza de la energía oscura, la gravedad cuántica y el comportamiento del universo a escalas extremadamente pequeñas. Es posible que, en las profundidades de este vacío aparentemente estéril, se escondan las semillas de un nuevo comienzo.
La mecánica cuántica, esa rama de la física que describe cómo se comporta la materia en lo más pequeñito, en el nivel subatómico, nos dice que el vacío nunca está vacío de verdad. En realidad está lleno de fluctuaciones cuánticas. ¿Y qué son estas fluctuaciones? Pues son como partículas virtuales, fantasmitas que aparecen y desaparecen constantemente. Imaginen una especie de espuma cuántica, burbujeando con energía, con un potencial increíble. Algunos físicos creen que, en condiciones extremas, como las que existirían en el universo después de la muerte de los agujeros negros, estas fluctuaciones cuánticas podrían ser tan poderosas, tan fuertes, que podrían dar lugar a nuevos universos. Imaginen, amigos, que nuestro universo no es único. Imaginen que es solo una burbuja, en un vasto multiverso, un mar infinito, de universos burbuja, GAP2S, cada uno con sus propias leyes de la física, sus propias constantes. En este escenario, la muerte de nuestro universo no sería el final. Sería simplemente el final de un capítulo, en una historia mucho, mucho más grande. Es una idea que nos hace pensar, ¿verdad? Es, sin duda, especulativa, pero también profundamente intrigante. Nos sugiere que la muerte y el renacimiento podrían ser procesos cíclicos, a una escala cósmica, y que nuestro universo, tan vasto, tan infinito como nos parece, podría ser solo una pequeña parte de algo mucho, mucho más grandioso. El destino final del universo es algo que ha fascinado a científicos, filósofos y pensadores durante siglos y siglos. Aunque hemos avanzado mucho en entender el cosmos, el misterio sigue ahí. Las respuestas definitivas se nos escapan, pero eso hace la búsqueda aún más emocionante. Cada nueva observación, cada nuevo descubrimiento, nos acerca un poquito más a entender nuestro lugar en el vasto universo y el destino final de todo lo que conocemos y amamos. El universo se extiende ante nosotros, vasto, misterioso, indiferente a nuestra existencia. Hemos rastreado su historia, desde el Big Bang hasta la muerte de las estrellas, y hemos contemplado la posibilidad de un futuro, donde incluso los agujeros negros se desvanecen en la nada. ¿Qué significa todo esto para nosotros, los habitantes de un pequeño planeta, que orbita una estrella ordinaria, en una galaxia común? ¿Estamos condenados a desaparecer junto con el universo? ¿O existe alguna esperanza de trascender nuestro destino cósmico? Estas no son preguntas fáciles de responder, pero son preguntas que debemos hacernos. A medida que nuestra tecnología avanza y nuestra comprensión del universo se profundiza. Aunque el destino final del universo pueda parecer sombrío, no debemos perder la esperanza. La historia de la humanidad es una historia de superación, de ingenio, y de una búsqueda constante por entender el mundo que nos rodea. Hemos superado muchísimos desafíos en el pasado, desde las duras condiciones de la edad de hielo hasta las plagas devastadoras. Cada vez nos hemos adaptado, hemos innovado y hemos encontrado nuevas maneras de prosperar. No hay ninguna razón para creer que no podamos hacer lo mismo frente a la muerte del universo. Nuestra tecnología avanza a un ritmo increíble. Cosas que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción, como los viajes al espacio, la inteligencia artificial y la manipulación genética, se están volviendo realidad. A medida que entendemos mejor la física, descubrimos cosas nuevas que antes parecían imposibles. ¿Podremos usar la energía del vacío cuántico? GAP2S. ¿Podremos crear agujeros de gusano para viajar a otros universos? ¿Seremos capaces de detener o incluso revertir la expansión del universo? Estas son solo algunas de las posibilidades que tenemos si seguimos investigando y descubriendo cosas nuevas. Imaginen un futuro en el que la humanidad se ha convertido en una civilización interplanetaria.
con colonias en todo el sistema solar, y más allá. Imaginen ciudades espaciales, autosuficientes, que funcionan con la energía de las estrellas, y protegidas de los peligros del espacio. Imaginen una red de comunicación que abarque galaxias, una red que nos permita compartir información y recursos a distancias inimaginables. Este es el potencial que tenemos como especie, si logramos unirnos, si superamos nuestras diferencias y enfocamos nuestros esfuerzos, todos juntos, en un objetivo común. No hay límite para lo que podemos lograr. La muerte es algo difícil de entender, sobre todo cuando pensamos en el universo. Queremos vivir, luchar por la vida, y la idea de que todo termine algún día puede dar miedo. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos vencer a la muerte? Si pudiéramos guardar lo que sabemos, nuestros recuerdos, después de que nuestro cuerpo ya no funcione? En las películas y los libros, esto se ha imaginado muchas veces. Gap 2S. Pero ahora, estamos empezando a entender cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Quizás, en el futuro, no muy lejos, podamos pasar nuestra mente a algo que dure más, como una computadora muy potente o incluso un cuerpo artificial. La muerte del universo no tiene por qué ser el final. De hecho, podría ser simplemente el comienzo de algo nuevo. Si podemos encontrar la manera de sobrevivir al colapso del espacio-tiempo, podríamos emerger en un nuevo universo. Un universo con sus propias leyes físicas y posibilidades infinitas. Imaginen un universo donde la energía oscura no está desgarrando el tejido del espacio-tiempo, donde las leyes de la física son ligeramente diferentes, permitiendo nuevas formas de vida y de civilización. Podríamos ser los arquitectos de este nuevo universo, los portadores de la antorcha de la vida y la conciencia en un cosmos renacido. El universo es un lugar vasto e indiferente, pero también es un lugar de belleza, maravilla e infinitas posibilidades. Nuestra existencia en este universo es fugaz, pero eso no la hace menos significativa. Cada descubrimiento que hacemos, cada obra de arte que creamos, cada acto de bondad que compartimos, deja una marca en el tejido del cosmos. Una marca que perdura mucho después de que nos hayamos ido. Nuestro legado no está escrito en piedra, sino en las estrellas mismas. El viaje de la humanidad no termina aquí. De hecho, apenas comienza. A medida que exploramos el universo, descubriendo sus secretos y expandiendo nuestro conocimiento, nos acercamos, poco a poco, a entender nuestro lugar en este inmenso cosmos. Puede que el universo sea finito, pero nuestra curiosidad, nuestras ganas de saber, de comprender lo desconocido, eso sí que no tiene límites. Gap 2S. Así que sigamos explorando, sigamos aprendiendo, y sigamos soñando con un futuro donde la humanidad no solo sobreviva, sino que prospere, en un universo que siempre está cambiando. El universo es inmenso, precioso y al final, mortal. Hemos viajado a través de eones, hemos visto nacer y morir estrellas, y nos hemos preguntado sobre la posibilidad de otros universos más allá del nuestro. Pero la historia no tiene por qué acabarse aquí. Quizás el final de este universo sea solo el principio de algo nuevo. Un nuevo capítulo en la gran historia del cosmos, que siempre está cambiando. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. Dale a me gusta, comparte este vídeo, y únete a nuestra comunidad para seguir explorando las maravillas y los misterios del cosmos.